Bueno, tengan todos y todas buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de este día. Es un gusto que ya la mayoría se esté conectando. Ahora creo que la clase anterior se demoró un poquitito más en finalizar, pero de igual manera ya sabemos que en este caso pues tenemos las cortinillas iniciales, el video de la sala de espera y ese es el objetivo, ¿verdad? Darles chance a que todos los demás se puedan incorporar. Así que ahorita igual yo sigo admitiendo a todos los demás para que puedan llegar justo a tiempo. Aquí estoy viendo sus mensajes en el chat ya. Buenos días a todos los que están saludando ya. Qué bueno tenerles por aquí nuevamente. Y bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de hoy. Les estoy compartiendo ya la pantalla para que observemos. Solo me confirman si se observa bien el contenido, si se observa bien la agenda, por favor. Si Sí, me... listo. Sí, todo bien, va, perfecto. Gracias, gracias, hijos. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenida, hija. Bien, entonces ahorita ya vemos 77 conectados. Bueno, de una vez entraron todos porque habíamos iniciado solo con 5 chicos y ahora sí, los caballeros fueron los más puntuales, le ganaron a las niñas. Osiris fue la primera que se conectó, pero ahora sí, ya estamos bastantes. Así que lo importante es que ya estamos acá. La agenda de hoy. Bueno, básicamente vamos a comenzar con un nuevo contenido, vamos a ver o a presentar el indicador de logro, vamos a hablar de la reflexión, luego vamos a hacer la lectura mecánica. La lectura mecánica hoy le corresponde a Paola Aquino de segundo A. Ya comenzamos con nuestra segunda ronda, vamos con los números 2. Los números 1, ninguno falló, todos lo hicieron de manera responsable, de manera puntual, justo el día que les tocaba lo hicieron. Así que eso es bueno. Y vamos con los números 2. Luego vamos a hacer una detección de saberes previos rápidamente y luego desarrollamos el contenido. Ahora el contenido lo vamos a desarrollar de una manera un tanto diferente. Diferente en el sentido que al final traigo una serie de videos animados, lo diría yo, respecto a el tema que vamos a ver. Me llamaron mucho la atención, me gustaron mucho y estoy 100% segura que les va a servir para la actividad que ustedes están haciendo, para su proyecto. Es probable que algunos todavía tengan alguna duda respecto a qué se trata o qué es en sí el descubrimiento, qué es la conquista, qué es la colonia, pues en la clase de hoy y en la de mañana vamos a trabajar en esos temas, vamos a desarrollar esos contenidos para que les sea todavía más fácil la realización de su proyecto. Respecto al proyecto, la entrega la tenemos para el día de mañana, pero si en algún dado caso alguno de los grupos tiene alguna dificultad y siente que no alcanza a terminarlo, o pues tomando en cuenta que el contenido lo vamos a terminar mañana, yo les puedo dar hasta el día viernes por la mañana para enviarme el proyecto. Eso es, digamos que una extensión del plazo en cuanto a, o tomando en cuenta yo que estamos tanto hoy como mañana desarrollando todavía el tema. Entonces, si alguien todavía siente que no está muy seguro en cuanto a qué poner o a qué colocar en su crónica, pues con los temas que veamos hoy y mañana les puede funcionar. Entonces, les puedo extender el plazo. Obviamente, sí necesitaría que usted me lo comunique, ¿verdad? Y me digan, señor, se lo vamos a enviar mañana por la mañana y eso no le afectaría absolutamente nada en su nota porque yo estoy extendiendo el plazo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar entonces el día de hoy la unidad número 2, que es la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Ya prácticamente la unidad 1, que fue o que se abordó la literatura y la cultura precolombina, pues ya acabamos y ahora comenzamos con la unidad número 2, de la cual ustedes incluso ya leyeron o ya están leyéndose pues los trabajos, bueno, la compilación de relatos que yo ya les compartí. Así que creo que ya la mayoría tiene una idea bastante clara de lo que se trata o de lo que vamos a ver. Así que, bueno, comenzamos. El tema de hoy, siempre coloque, si tiene su cuaderno a la mano, escriba siempre la fecha para saber qué se desarrolló en qué clase o en qué tema o en qué fecha y de esa manera cuando estudie le va a salir más fácil ubicar sus contenidos. Entonces hoy vamos a ver contexto de la literatura del descubrimiento y conquista. O sea que hoy vamos a abarcar los primeros dos nombres de estos tres sucesos que tienen que ver con la llegada de los españoles a territorio americano y hoy vamos a ver descubrimiento y conquista. Como les digo, la explicación mía voy a intentar hacerla rápidamente al inicio para que al final nos quedemos viendo los videos
lo vamos a tomar como una película, porque en realidad son 3 videos por separado, cada uno dura 5 minutos, así que vamos a ver 3, están muy bonitos, ya van a ver que les va a gustar. Si ponen atención en ese sentido, pues va a ser más fácil. En el caso de las crónicas, estoy viendo una pregunta aquí, van a escoger una de las 2 obras. No tienen por qué escoger, ustedes tienen que retomar información de cualquiera de las que ustedes consideren. En el caso de la literatura precolombina, pueden agarrar para su crónica información o situaciones relacionadas con el Popol Vuh o con Ollantay, y en el caso del descubrimiento, conquista y colonia, pues sí tenemos solo una, ¿verdad? Entonces, no tienen por qué escoger una, pueden retomar de ambas si así lo desean, así que no hay problema. Ya estoy respondiendo a una pregunta que puede que alguno tenga esa duda también. El indicador de logro, reconocer los aspectos más importantes sobre los contextos socioculturales, políticos del descubrimiento y la conquista, y la reflexión del día de hoy tiene o sigue teniendo pues una relación directa con la parte de la escucha asertiva y la comunicación asertiva, y la reflexión de hoy dice: nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. ¿Quién me puede dar su opinión o quién me puede dar su punto de vista sobre lo que quiere decir esta frase? Si alguien me ayuda, alguno de ustedes que se anime a refutar o aceptar esta frase y a decirnos por qué. Vamos a ver quién se anima. O nos vamos a ir siempre por el grado al que le toca la lectura, ese grado participa en la Yo, reflexión. ceñito. Vaya, adelante, Naomi, bien, dale. Vaya, yo siento de que, o sea, cuando una persona, digamos, nos está hablando y nosotros no estamos 100% poniendo atención a esa persona, sino que estamos, o sea, pensando en otra cosa o haciendo otra cosa. Entonces, cuando él nos pregunta, tipo, ¿y qué piensas vos de esto? Entonces, nosotros le respondemos como, no, no sé, está bien, o hace lo que querás, o sea, hace como, hace lo que te parezca mejor. Lo que te parezca mejor para mí es lo que está bien, es lo que yo siento bien. Y eso no es el punto es dar nuestra opinión, o sea, porque si esa persona nos está preguntando de nuestra opinión es porque la quiere saber, no es para que nos diga, ay, estoy de acuerdo con lo que vos digas. Correcto, muy bien, excelente, Naomi. Creo que es muy buena aplicación, muy buen ejemplo, y eso nos pasa en nuestro diario vivir. A veces, lastimosamente, no escuchamos a las demás personas en buen plan, para aconsejar, entender o ser empáticos o asertivos, sino que solo para ver qué contestar y ver si le salimos adelante con nuestras opiniones o con nuestros puntos de vista. Entonces, es importante que nosotros, pues, escuchemos a las demás personas, pero para comprender su situación y no solamente para sacar nosotros una postura o una opinión. Así que muchísimas gracias, Naomi, por de manera voluntaria participar en la reflexión. Estoy viendo un mensaje aquí que salían unas pantallitas grises en la pantalla de la presentación. Me confirman si se ve bien, si se ve sin ningún problema, o si se está viendo de alguna manera no, bueno, dicen que ya no, pero igual si en algún momento tuviéramos algún problema o no se viera del todo bien la pantalla de la presentación, me avisan, ¿de acuerdo? Para ver qué podemos hacer o qué puedo hacer al respecto. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte de la lectura mecánica, que es el siguiente paso de nuestra agenda. Y la lectura mecánica hoy le toca a Paola Aquino. Si se fijan, la lectura he colocado fragmentos chiquitos esta vez, porque por el tiempo necesito que sea entre más fluido y entre más rápido, pues mejor, pero no podemos dejar de hacerla. Así que, Pao, ¿ya estás lista? Sí, señor, buenos días. Vale, buenos días, hija. Adelante, por favor. ¿Cómo ve a los nativos? La primera etnia con la cual toma contacto Colón es la de los taínos, que poblaban las Antillas, Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Vivían en la Edad de Piedra y acosados por los caribes, una tribu agresiva y caníbal en expansión. Estaban migrando hacia el oeste. El mismo 12 de octubre Colón los describe así: me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andaban todos desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos, casi como cerdas de cola de caballos y cortos, y son del color de los canarios, ni negros ni blancos. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. 14 de octubre. Nos preguntan si éramos venidos del cielo. Escribe el 14 de octubre y el 16. No les conozco secta ninguna y creo que
muy presto se tomarían cristianos. Descubrimiento del tabaco. El 6 de noviembre regresan 2 hombres a los que Colón envió a explorar tierra dentro de Cuba. Hallaron los 2 cristianos, cuentan las casas, por el camino mucha gente que atravesaba sus pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano, hierbas para tomar sus sahumerios que acostumbraban. Es la primera referencia al tabaco. En otro texto, Bartolomé de las Casas explica: son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja, seca también, a manera de mosquete hecho de papel, y encendido por la una parte de él, por la otra chupan o sorben o reciben con el resuello para dentro aquel humo, con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborrachan, y así que no sienten el cansancio. Estos mosquetes, o como les nombraremos, llaman ellos tabacos, españoles cognoscí, yo en esta isla española, que los acostumbraron a tomar, que siendo reprendidos por ello, diciéndoseles que aquello era vicio, respondían que no era en su mano dejallos de tomar, no sé qué sabor o provecho hallaban en ellos. Perfecto, Pau. Muchísimas gracias por ayudarnos con la lectura. Si ustedes se fijan, prácticamente esto es parte de lo que están relatando o lo que están contando, en este caso Bartolomé de las Casas y Cristóbal Colón, respecto a lo que encontraron o lo que observaron al llegar al territorio americano. Entonces, eso prácticamente es una crónica, es contar o relatar lo que en un momento determinado se vivió, ellos obviamente como conquistadores, ¿verdad? Ahora entonces vamos a comenzar, como les digo, voy a hacer un recorrido rápido porque lo que voy a mencionar ahorita está en el video o en los videos del final. Entonces, si en algún momento determinado usted ahorita siente que algo no le está quedando claro, vamos a esperar hasta el final de los videos para que hagan las preguntas, por cuestión que si en algún momento hay algo que usted ahorita dice, bueno, no lo entendí muy bien y después del video sigue sin entenderlo, entonces pues hacemos el conversatorio, hacemos la parte de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a partir hablando del mundo europeo en el momento o en el siglo del descubrimiento de América. ¿Sí? Estamos hablando del siglo XV, específicamente finales del siglo XV. ¿Qué estaba pasando en Europa en ese momento o qué pasaba en el territorio europeo mientras o durante se dio el descubrimiento de América? En primer lugar, ya nosotros tenemos idea de el momento o el movimiento que el año pasado vimos como Edad Media, y si se acuerdan decíamos que la Edad Media va del siglo V al siglo XV. A finales del siglo XV, pues la Edad Media o el mundo medieval estaba viniéndose abajo y estaba generando paso a las monarquías absolutas. Ya el poder de la iglesia empieza a venirse un poco abajo y tiene más poder o más importancia la figura de un monarca, la figura de un rey. También se da la caída de Constantinopla, que también la mencionamos el año pasado y que marca definitivamente quizás el fin de la Edad Media en manos de los turcos, y esto significó un cierre de rutas comerciales que los europeos utilizaban para llegar al Lejano Oriente. ¿Qué quiere decir? Que si hubo un cierre de algunas rutas comerciales, lo que tenían que hacer los europeos pues era buscar otras nuevas rutas que no generaran ningún inconveniente para poder utilizar o para poder encontrar los productos que estaban exportando o que estaban yendo a traer en esas rutas. Además, también hay algunos inventos como el perfeccionamiento de la brújula, que ya existía, pero que durante este siglo se perfecciona. Hay avances cartográficos, estamos hablando de temas de mapas, de ubicación geográfica de las regiones, de los países, de los lugares en el globo terráqueo, en el planeta, ¿verdad? Lo que se manejaba, que en ese momento existía, obviamente porque no sabían del territorio o del continente americano. La evolución de los medios de transporte marítimo, aparecen pues ya más figuras o más elementos relacionados a barcos, carabelas, naves y todas estas cosas, galeones que en algún momento ya no se manejaban como un simple barquito, sino que empezaban a tener características para surcar los mares, para buscar nuevas rutas comerciales, para buscar nuevas aventuras, y en este sentido hay bastante avance en Europa. Estamos hablando ahorita de Europa, ubicándonos. Pero luego llega un momento en el que el mismo afán de querer descubrir rutas comerciales hace o aparece en el mapa o aparece en sintonía o aparece en contexto el famoso Cristóbal Colón, que es aquí donde llega la parte del descubrimiento. Es la primera etapa de los 3 que vamos a ver entre hoy y mañana, y vamos a ver algo sobre el contexto sociocultural y político. Cuando se descubre América, ninguno de los europeos imaginaba
que se tratara de un hallazgo de un nuevo continente. Ellos no iban en busca de un nuevo continente, no sabían a dónde iban, no tenían claro, sino que ellos querían llegar a las Indias. Entonces, lo que querían hacer era, digamos que rodear o llegar yendo de un lado, llegar al otro, no rodeando o no bajando por África, sino que buscando otras nuevas rutas, y de casualidad fue que llegaron definitivamente al territorio americano. Entonces ellos no sabían. De hecho, Cristóbal Colón jamás supo que era un nuevo continente. Él murió y no supo que había encontrado, que había descubierto América. Y de hecho el nombre de América ni siquiera es en memoria o ni siquiera es en conmemoración de él. Pero eso es otro punto que vamos a ver en el video, que lo vamos a ver al final. Entonces, para los intelectuales eso cambiaba lo que se conocía hasta ese momento. ¿Por qué? Porque no se manejaba o no se tenía idea que existía otro conjunto, que existían otro montón de terreno, de tierra donde había personas, y mucho menos conocían los rasgos que nosotros ya vimos como parte de la cultura precolombina. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se da el descubrimiento, o sea, el descubrimiento no es más que ver el terruño y decir, tierra a la vista, encontramos tierra, bajémonos y veamos qué hay. Eso es el descubrimiento en sí. Entonces, cuando se da o cuando Colón notifica y lleva algunas muestras de lo que encontraron en territorio americano a la corona española, pues los reyes de España y los de Portugal, ambos se enfrascan de inmediato en querer conquistar, que era el siguiente paso, ¿sí? No era solo voy a ver y qué bonito, sino que voy a intentar o vamos a intentar que nuestras culturas, en el caso de España y Portugal, pues que se pudieran difundir en este nuevo territorio. ¿Por qué Portugal? Porque en este caso Portugal tenían derechos sobre los descubrimientos atlánticos y ellos siempre destacaron también por andar haciendo muchas expediciones. Entonces se dio un conflicto, digamos, entre Portugal y España. Fue una lucha diplomática, no fue una guerra como tal, y de hecho por eso es que Brasil quedó bajo el dominio de Portugal, y por eso es que es uno de los idiomas en Brasil, pues sabemos que se habla mucho el portugués. Esa es la razón. Se hizo un tratado que se llamó el Tratado de Tordesillas, donde se divide o se crea una franja específica. Esto va a ser para España, esto va a ser para Portugal. Entonces, ¿qué fue lo que, o qué implica, o a qué nos lleva esto? Pues obviamente que cuando nosotros estamos hablando que en España se conoce la noticia del descubrimiento, esto generó pues un revuelo, ¿verdad? Decir, hey, mira, encontraron tierras, encontraron, obviamente no sabían que era todo un continente, pero ¿qué sucedió? Como les mencionaba, Colón pues no tuvo el privilegio de que el territorio americano fuera en honor a él, sino que un siglo, bueno, años más tarde, quizás estamos hablando de una década más tarde, aparece la figura de este señor que está aquí en la imagen, que se llama Américo Vespucio. Gracias a Américo Vespucio, él va o viene al territorio americano, corrobora que las llamadas Indias Occidentales en realidad no eran las Indias, sino que era un nuevo continente, y en honor a él es que el continente se llama América. Se llama América porque Américo Vespucio fue el que dijo, bueno, chicos, aquí no es una simple extensión chiquita de tierra, no es una simple isla, es todo un continente. Entonces ahí fue que se bautizó como continente americano. En 1492, que fue el año de la llegada de Colón, los indígenas vivían organizados de distintas maneras. Eso ya lo vimos en la unidad anterior. Habían grupos nómadas todavía, que eran los más chiquititos, habían imperios bien establecidos, por ejemplo, en las Antillas habían pueblos recolectores, en América continental, o sea, ya sabemos que teníamos el área de Mesoamérica, donde estaban los aztecas, los mayas, el área andina, donde estaban los incas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ahora vamos a ver de qué manera nosotros logramos conquistarlos a ellos, los europeos. ¿A quiénes? A los que estaban en territorio americano. ¿Cómo reaccionaron estos pueblos? Algunos reaccionaron de manera, pues, ¿cómo decirlo? Intentando defenderse, ¿sí? Enfrentándolos. Cuando decimos enfrentando militarmente, definitivamente que los indígenas no tenían ejércitos en cuanto a qué armaduras, en cuanto a qué casco, qué espadas, qué armas. Definitivamente no, tenían
pues armas como flechas o cerbatanas que ellos utilizaban para defenderse, pero que los españoles pues eran muy superiores a ellos con toda la armadura y la organización militar que se tenía. Y otros indígenas o otros que estaban en el territorio americano colaboraron en el sentido de someterse y decir, bueno, está bien, lo vamos a ver incluso, en un principio los veían como dioses, sentían cuando los veían que estaban ante sus dioses, ante Kukulcán, y imagínense pues qué triste hasta cierto punto el hecho de querer ayudar, de querer colaborar, de darles albergue, darles alimento y a la hora de la hora pues terminar traicionados por ellos, que también vamos a ver cómo se dio. Ahora, en cuanto a la conquista, el periodo de la conquista plantea diversas posibilidades, tanto para los europeos como para los aborígenes. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso de los conquistadores y sus reyes, ¿qué querían ellos o qué esperaban o qué posibilidades tenían ellos? Pues conseguir o encontrar metales, ¿verdad? Tomar posesión de los territorios, evangelizar y que el cristianismo se expandiera. Si venimos de una edad media, todavía la religión estaba bastante arraigada. No podemos decir que ya no existía o que ya no había papel o el catolicismo ya no tenía influencia, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué querían ellas? Era llegar o venir a instaurar toda su cultura, su tradición, su religión, evangelizar a los aborígenes y obviamente, pues esto no siempre se hizo de buena manera, o por decirlo, no se hizo de buena manera. Y en el caso de los aborígenes, querían proteger a sus familias, querían detener el avance de la lucha o del dominio del territorio de ellos por parte de los europeos. Y hubo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Que las sociedades aborígenes sufren profundos cambios en todos los ámbitos, llegando incluso a desaparecer. Fueron pocos los rasgos, los vestigios que quedaron, incluso lo hemos visto en la parte de literaria, no tenemos una gran cantidad de muestras literarias o de situaciones que ellos dejaron por lo mismo, porque en la parte de la conquista, lo que querían los europeos a toda costa era quedarse ellos con el predominio de su cultura y someter a los demás, someter a los aborígenes que ya estaban. La conquista de América fue también motivada por intereses expansionistas y aquí les he subrayado una palabra que es una concepción eurocentrista. ¿Qué quiere decir una concepción eurocentrista? Quiere decir que ellos veían como la cultura o para ellos los europeos o ellos mismos eran lo máximo, eran lo mejor que existía, veían con desprecio, veían de menos la cosmovisión que estaba en ese momento en el territorio al que habían llegado e intentaron imponer su cultura, evangelizar, colonizar, mantener el control de las economías, las riquezas naturales, las especias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los eurocentristas vinieron como somos los mejores, aquí nosotros vamos a mandar y ustedes ¿qué van a hacer? Pues someterse a nosotros. Entonces, debo tener o aclarar una cosa, el término especias y especies no es lo mismo, ¿verdad? En el video que vamos a ver al final se van a dar cuenta, hay un pequeño errorcito, lo dejé porque lo demás sí está buenísimo, pero el término es especias, eran lo que ellos buscaban, o sea, condimentos, plantitas y esas cosas. Esas son especias con A. Y dentro de los conquistadores que podemos mencionar, ¿quiénes están? Pues aquí están, miren, Hernán Cortés es el que se encargó de conquistar México, Pedro de Alvarado, Centroamérica, Álvar Núñez, Estados Unidos, Francisco Pizarro, Perú y Pedro de Valdivia en Chile. Estos son los encargados o los que eran los adelantados, se conocían en llegar al territorio y ser los pioneros en conquistar, porque no fue solamente uno. ¿Y Colón por qué no está aquí? Ya lo dijimos, tanto Colón como Vespucio tienen boga o tienen, digamos que salen a relucir en el descubrimiento, más en la conquista ya son estos que yo les he colocado aquí. Y cada uno llega a una zona específica, se dividen, ¿verdad? Las crónicas, ya para terminar y ponerles los videos, porque sí me urge o quiero que los vean, porque están bien bonitos. ¿Qué son las crónicas? Yo creo que esto está más de sobra decirlo, pero ustedes ya están poniendo en marcha su creatividad para la parte de las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Son relatos que pretenden dar a conocer hechos y sucesos relevantes vividos por una persona.
Se diferencian de otros textos porque es una narración de hechos históricos que están ordenados de forma cronológica, o sea que no vamos desordenados. Una crónica va en orden, como un diario, si lo vemos así, ¿verdad? Hoy es 3 de marzo, yo escribo hoy, mañana 4, después 5, después 6. No me voy a saltar, no voy a escribir lo que pasó ayer, lo que pasó hoy, después lo que pasó, lo que va. Entonces, no es saltado, es cronológico. Es por esa la razón que ustedes van a trabajar con crónicas, porque vamos a ir viendo a lo largo del periodo y a lo largo del año cada uno de los movimientos o de las etapas que ha pasado la literatura americana. ¿Y por qué surgen las crónicas? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que para poder tener el control de la expansión que estaba teniendo los españoles, ellos solicitan a los conquistadores que registren por escrito lo que están viviendo. Es como una especie de reporte, ¿sí? Y es así como aparece el término de crónicas de Indias. Es como que yo les diga, vaya niños, la tarea para que me quede constancia de lo que están haciendo, todos los días me van a escribir que avanzaron en la tarea, por ejemplo. Entonces, aquí lo que querían los reyes era, bueno, Pizarro, usted me va a escribir desde que llegue, qué pasa, qué sucede al siguiente día, qué observa, porque los reyes no iban a venir, eso es obvio. Entonces querían estar informados y las crónicas eran una forma de expresión o una forma de que ellos como autoridades y como los meros monarcas de España se enteraran de lo que estaba pasando. ¿Y quiénes se encargaban de hacer esto? Pues se encargaban los que estaban en territorio americano, que se conocieron como los cronistas. Este fue el género más prolífico, o sea, el que más abundó en el descubrimiento y en la conquista, y en 1532 se creó o se figuró o vino a relucir un cargo que se llamó el cronista oficial de Indias, o sea que el cronista oficial de Indias en este caso era como la máxima figura encargada de escribir estas crónicas y mandárselas a los reyes, y se designó con este papel o con esta misión a un señor que se llamó Gonzalo Fernández de Oviedo. Esta figura también es importante, este señor era el encargado. Si ustedes se fijan acá, esta es una muestra de una crónica, aquí está explicado, por ejemplo, aquí dice verdadera relación de la conquista del Perú. Entonces, aquí está explicando qué es lo que encontraron, qué pasó, qué vieron. Ahora, y aquí viene algo bien importante, porque lo que querían hacer las crónicas era justificar la conquista de América, o sea, verlo desde el lado europeo, verlo desde que nosotros somos buenas personas porque les hemos traído civilización, les hemos traído vestuario, les hemos traído nuevas especies de animales también que no habían aquí. Esto incluye el plano político, el espiritual, pero hay algunas crónicas que fueron redactadas por algunos misioneros y ellos sí fueron bien objetivos y reflejaron el maltrato al que fueron sometidos los indígenas. Hay un libro muy bueno que fue escrito por Fray Bartolomé de las Casas que se llama La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Con solo ver el nombre se puede ver o podemos deducir que fue bastante claro, bastante obvio y que este señor no se anduvo con rodeos y claramente expresó qué fue lo que estaba pasando y cómo trataron o cómo maltrataron, mejor dicho, a los indígenas, porque no todo fue de buena manera, aunque algunos indígenas se mostraron reacios en un principio, otros sí colaboraron, pero esa colaboración como que no les sirvió de mucho. Y las crónicas se clasificaron en dos, las del descubrimiento y las de la conquista. Está clara la diferencia, que las del descubrimiento tienen que ver con los viajes exploratorios que se hacían, con los encuentros con los nativos, con las comparaciones entre Europa y América, pero eso es el inicio, ¿sí? El inicio, encontramos tal tierra y vimos esto y hasta ahí, pero ya las de la conquista son las guerras por los territorios, o sea, ya es cuando yo voy a tomar como europeo, voy a tomar posesión y voy a dominar a todos los que están ahí y voy a dar o a transmitir mis ideales cristianos y voy a desvalorizar hasta cierto punto la religión de los indígenas. ¿Por qué? Porque ahí ya se iban a dejar de lado el politeísmo porque lo que querían era que adoraran a un solo Dios, ¿verdad? Que es el Dios del catolicismo. Y algunos cronistas, o sea, algunas personas que escribieron crónicas contando lo que pasaba, porque tenían que tener alguna formación, ¿verdad? No era que cualquiera iba a escribir. Sí, acuérdense que para tener esta formación de saber leer, escribir, redactar, pues se tenía que tener por lo menos
alguna formación previa. Entonces tenemos como cronistas a Cristóbal Colón, a Bernal Díaz del Castillo, a Fray Bartolomé de las Casas y al Inca Garcilaso de la Vega, que en este caso en el libro están o hay datos biográficos de ellos para que ustedes se den cuenta. No me voy a poner ahorita a leer las biografías o a hablar de tanto de ellos, pero son las figuras de cronistas que nosotros conocemos y de los cuales pues hay alguna evidencia. Lo que ustedes están leyendo en la recopilación de relatos, pues tenemos o se pueden observar las vivencias que se dieron en ese momento. Y les voy a poner los videos. Si hay alguna pregunta, no se preocupen que al final va a haber espacio, y si no queda espacio al final, pues me la hacen más tarde o mañana en la clase, pero sí quiero que lo podamos observar porque sí me llaman mucho la atención y ya van a ver que van a terminar de consolidar lo que yo les acabo de decir. Son videos animados, así que si hubiera problemas con el audio, sí les agradeceré que me digan, aunque esperaría yo que no. Vamos a ver. Ah, el planeta Tierra, tan bello y vasto, con sus mares y sus 6 hermosos continentes. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡América! ¿Dónde fue? ¿Dónde está? Aunque parezca descabellado, algún tiempo atrás el mundo entero no tenía idea alguna de la existencia de América, ni tampoco los nativos americanos sabían que había inmensos reinos del otro lado del mar. Para saber cómo fue el primer encuentro entre estos dos mundos, tenemos que irnos hasta el 3 de agosto de 1492. En un pueblito llamado Palo de la Frontera, 3 barcos partieron hacia occidente. Nunca nadie antes había ido en esa dirección y no se sabía qué podía haber más allá del horizonte. Luego de algunas semanas de viaje, cuando las provisiones empezaron a escasear y la tripulación estaba al borde del colapso, uno de los marineros gritó a los 4 vientos: ¡Tierra a la vista! Habían llegado al continente americano. Bueno, en realidad a una islita muy cerquita del continente. Pero, ¿cómo fue que empezó este viaje transoceánico? Primero de todo, debemos entender la importancia del comercio que existía ya hace mucho tiempo entre los países europeos y Asia. Gracias a este vínculo comercial, los europeos podían conseguir productos que de otra forma les era imposible, como la seda y porcelana de China o las especies de Persia y la India. Estas especies tenían mucho valor, ya que permitían tapar los horribles sabores de la comida podrida, y en esa época todo se echaba a perder mucho más rápido porque no había heladeras. Además servían para conservar la carne por más tiempo y hacer agradables perfumes que ayudaban a disimular la mala higiene de aquella época. Existían 2 rutas muy importantes que conectaban a ambos continentes: la ruta de la seda y la ruta de las especies. La primera atravesaba grandes distancias por tierra. Estos eran viajes costosos por lo largo que eran, además de ser muy inseguros. La segunda de las rutas, la ruta de las especies, era marítima y conectaba varios mares como también las costas del Océano Índico. En el siglo XV los países europeos empezaron a desarrollarse y producir cada vez más alimentos. Esto permitió que aumentara la población y así también la demanda de productos de lujo que provenían de Oriente, como los perfumes, las sedas y las especies. Pero había un pequeño problema: los europeos no tenían ningún producto muy atractivo para ofrecer. Por lo tanto, la única forma de adquirir los bienes provenientes de Asia era pagando con oro y plata. Es así que varios reinos se lanzaron en la búsqueda de estos metales preciosos. A su vez, el Imperio Otomano comenzó a expandirse ocupando el territorio que conectaba las rutas comerciales, que eran fundamentales para los comerciantes europeos. Si bien los otomanos no impidieron el comercio, sí exigieron el pago de impuestos, hecho que encarecía aún más el precio final de las mercancías. Además, las diferencias religiosas entre el Imperio Otomano y los países de Europa hacían que sea peligroso circular por aquel territorio. Era evidente que los europeos ansiaban explorar el mundo, tanto para encontrar minas de oro y plata como nuevas rutas para llegar a Oriente. Sin mencionar que para el siglo XV existía la tecnología necesaria para poder navegar a través de mares y océanos, gracias a la brújula, al astrolabio y a embarcaciones más pequeñas y ágiles llamadas carabelas.
Es así que a un hombre llamado Cristóbal Colón se le ocurrió un plan, y era que para llegar al este había que navegar hacia el oeste. Primero le llevó su plan a la corona portuguesa en búsqueda de financiación, es decir, alguien que pague los gastos. Pero Portugal tenía otro objetivo, y era llegar a Asia por el sur de África. Así que su propuesta fue rechazada. Algunos años después, Colón le ofreció el proyecto a los reyes católicos, Isabel y Fernando, los soberanos de España. El momento no podía ser mejor, ya que la monarquía española estaba de festejo porque acababan de conquistar Granada, después de varios siglos. Y al no tener enemigos cerca, podían concentrarse en otras cosas, como fortalecer su poder marítimo. Es así que aceptan financiar el viaje de Cristóbal Colón. Y el 3 de agosto de 1492 salen desde el sur de España, La Niña, La Pinta y la Santa María, con cerca de 90 tripulantes para dar la vuelta al mundo y llegar a Asia por el otro lado. Sin embargo, ninguno sospechaba que en la mitad de su recorrido se iban a encontrar con un nuevo continente. Veo. ¿Qué ves? Una cosa ¿Pero qué cosa, hombre? maravillosa. Vale, pero ¿de qué color? Color dorado. ¡Ah! ¿Dorado? ¿Dorado ha dicho? ¡Dorado! ¡Oro! ¡Hemos encontrado oro! Eran las cortinas. El 12 de octubre de 1492, los españoles logran llegar a una isla que bautizaron San Salvador, porque creían que ésta los había salvado de una muerte segura, de hambre o enfermedades, ya que habían calculado mal el tamaño de la tierra y el viaje se había alargado mucho más de lo esperado. Una vez en esta tierra, descubrieron cosas que nunca antes habían visto, como el maíz y la papa. Así que agarraron un par de estas curiosidades y se las llevaron para mostrarlas en España. De todo lo que se llevaron, lo que más les interesó a los reyes católicos fue el oro y la plata. Como consideraron que la expedición había sido todo un éxito, decidieron realizar más viajes. Colón estaba feliz porque había firmado un contrato que lo nombraba almirante, virrey y gobernador de todas las tierras que lograse descubrir. Es así que vuelve 2 veces más, pero los siguientes viajes no fueron tan prósperos como el primero. No encontró el oro que esperaba ni las nuevas rutas para comerciar con Asia. Le fue tan mal que terminó preso. Algo muy curioso es que Cristóbal Colón murió sin saber que había llegado a un nuevo continente. Recién una década después del primer viaje, un hombre llamado Américo Vespucio descifró que todo aquel territorio no era lo que ellos conocían como las Indias Orientales, sino un nuevo continente. La corona española, como muchas otras, siguió explorando estos territorios y conquistando todo lo que se encontraban. La conquista de los territorios americanos implicó la movilización de grandes recursos como barcos, armas, ropas, animales y hombres. Para afrontar estos gastos, la corona española se asoció con particulares mediante un documento llamado capitulación. La corona se reservaba para sí el dominio de todas las tierras conquistadas y 1/5 de las riquezas halladas en ellas. El jefe de la expedición era el capitán general y adelantado de todos los territorios conquistados. Era necesario el consentimiento del Papa. El jefe de la expedición se debía comprometer a llevar la fe católica a las tierras exploradas. Además, el adelantado debía establecer poblaciones estables, como fortalezas y asentamientos. Si bien se debía pedir un permiso, la conquista se había convertido en una empresa privada. Es decir, que el jefe de la expedición debía conseguir el dinero necesario para llevar a cabo la travesía. Uno de los primeros pasos entonces era buscar un prestamista, alguien que estuviera dispuesto a pagar los costos del viaje. Entre las principales motivaciones de los conquistadores se encontraba la posibilidad de enriquecerse y ascender socialmente, alcanzando la fama y gloria.
También buscaban expandir el cristianismo motivados por el espíritu de la cruzada. España no era el único reino en búsqueda de nuevos territorios, rutas comerciales y metales preciosos. Holanda era la mayor potencia marítima del siglo XVI y Portugal había sido un pionero en los viajes de exploración. Es más, en el año 1500, mientras viajaban hacia el sur de África, llegaron por error a las costas de Brasil, las que tomaron en nombre de Portugal. Esto trajo un conflicto. ¿A quién le pertenecían estas nuevas tierras? De acuerdo a las costumbres medievales, la autoridad para resolver esta serie de conflictos era el Papa. Lo que determinaba el Papa era decisión de carácter obligatorio para todos los reinos católicos. Luego de varias negociaciones, llegaron a un acuerdo, el Tratado de Tordesillas, en el que se dividía el mundo en dos. España podía explorar y conquistar todos los territorios de un lado y Portugal del otro. Inglaterra, hasta ese momento, quedó fuera del reparto, pero pronto se las arregló para obtener su parte del botín. Organizó flotas de barcos piratas para tomar lo que los españoles se llevaban de América. En los muchos viajes que hubo entre ambos continentes se intercambiaron cantidad de cosas. Los europeos, por ejemplo, incorporaron el tomate a sus cultivos, gracias al cual los italianos pudieron inventar la pizza. Y los animales que se introdujeron en América también tuvieron un gran impacto. Sin la vaca, por ejemplo, no habría hamburguesas. Bueno, tal vez sí. Pero no todos los intercambios fueron amistosos. En el próximo capítulo veremos cómo fue la invasión española. Señor, disculpe, ¿está usted perdido acaso? Y dígame, ¿de dónde viene? Caramba. Sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah! ¡Maldito! El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general, eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono,
lo que dejó al imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos liderados por Francisco Pizarro merodeaban su territorio, así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Bueno, hijos, aquí están entonces los videos. Espero que les hayan gustado y que les hayan pues ayudado también para terminar de comprender la parte de del descubrimiento y la conquista, y que les sirva también para sus crónicas, ¿verdad? Si en algún momento a alguien le quedó alguna duda, pues mañana vamos a empezar la clase con el espacio para resolver dudas respecto a lo que vimos hoy, porque por cuestión de tiempo nos tenemos que quedar hasta aquí, pero les agradezco, les comparto las páginas del libro donde está la teoría de este tema. Y pues bueno, nos reunimos mañana. Les agradezco por su asistencia y gracias por su atención a la clase. Cuídense mucho, hijos. Feliz tarde. Gracias, señor. Por nada, gracias a señor. ustedes. Señor. Hasta luego. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias a ustedes, hijos. Feliz tarde. Adiós, señor. Adiós, hija. Señor, Dime, Guille. mire, las crónicas, como mínimo de extensión, una página había dicho. Sí, una página, hijo. Una página está bien. Si les sale más, Adiós, señor. no hay problema. Adiós, Levi. Hasta luego. Pero lo mínimo es eso, Guille. Vaya. Si van a trabajar, por señor. ejemplo, adiós, hijo, si van a trabajar en Canva, lo ideal es que primero hagan en Word el texto y que después lo pasen para que no estén adivinando, ¿verdad? Sale más fácil. Feliz tarde a todos, buen provecho. Feliz tarde. Gracias, señor. Igual. Adiós, hijos, hasta luego.